Bien, hoy queremos aprovechar este espacio que se nos ha permitido para tratar un tema que hemos estado considerando ya hace algún tiempo y del que hemos pretendido hoy lanzar una primera, eh, diría yo, oportunidad, un primer acercamiento, un primer análisis que nos lleve, pienso yo, a transitar por caminos bastante complicados, bastante complejos. No son simples, no son sencillos, no son fáciles. Es más, para poder llegar a este primer, diría yo, esta primera entrega, hemos tenido que estructurar, trabajar y crear una especie de estructura um, que permita eh, ayudarnos a lograr el objetivo que tenemos en mente. Eso significa que no va a ser nada simple, no va a ser nada fácil, porque este tipo de temas que todavía no hemos expuesto ante ustedes no son temas simples o temas ligeros que se puedan abordar de manera light, de manera fácil, de manera simple. Normalmente son temas bastante complejos. Ah, Teniendo nosotros en mente eso, ah, pensamos que deberíamos de hacer un abordaje un poco más profundo, un abordaje más disciplinado, que tuviera características de revelación, de conocimiento, de enseñanza, que nos pudiera permitir tener una perspectiva más, diría yo, concreta con relación a este tópico que vamos a mencionar y que vamos a desvelar en este momento. Es así que la idea ha sido tratada por algún tiempo. Hay que sentarse y, eh, como dije, preparar una estructura que no es simple porque lamentablemente lo que nos ha llegado a nuestros tiempos en alguna medida ha sido, diría yo, tergiversado, abusado, exagerado en muchos casos y se ha perdido una línea, un hilo conductor. Y eso hace como que las cosas sean como más complejas, más difíciles, a veces se vuelven hasta, se puede usar una expresión como indescifrables. Creemos nosotros que eso es innecesario. Pues bien, la idea de hacer un estudio sobre las profecías de Nostradamus, que es el tema, el meollo del asunto, eh, nos llevó algún tiempo. Todavía la estructuración del edificio no está terminado. Creemos que podemos dar este primer paso y dependiendo de la recepción que se tenga, pues podríamos hacer un esfuerzo aún un poco mayor, aunque recordamos que hay mucha gente que tiene muy poco tiempo en su vida, que se le molesta, que no tiene tiempo para tanta cosa y por eso los estudios los tratamos de hacer lo más breves posibles para no molestarlos, no inquietarlos, no incomodarlos. Pues bien, antes de que nosotros exploremos las profecías de Nostradamus,
obvio que no vamos a estudiar todas las profecías de Nostradamus porque primero ya hay una gran parte, un porcentaje de las centurias que ha sido, pues, entiendo yo, descifrado. Más nos vamos ¿cómo se llama? A centrar en aquellas que, por más que se ha querido interpretar, pues no han podido interpretarlas, no han podido aplicarlas a los tiempos de su ejecución. Para poder nosotros, diría yo, ah, caminar por la avenida o transitar por el camino de estas profecías, tenemos que estar claro que existe un mercado persa. Eso ya lo hemos dicho en otros estudios. Hay un mercado persa de las religiones y también hay un mercado persa de las profecías. O sea, existen una cantidad inimaginable de profetas, entre comillas, y de profecías. Las hay desde las más ridículas hasta las más estrombóticas o exageradas. Pues bien, nosotros nos hemos querido centrar dentro del mercado persa, como todo el mundo debe saber, en un mercado siempre hay secciones, hay apartados, hay lugares donde se dedican a vender determinado tipo de productos. Bueno, en este caso particular de las profecías, en el mercado persa hay un sinnúmero de puestos, sectores o lugares donde hablan de distinto tipo de profecías. Podríamos mencionar un montón de gente, no tendría ningún sentido, pero existen profecías hasta para cansarse. Pues bien, dentro de ese mercado persa nos vamos a dirigir a la sección de las profecías de Nostradamus y vamos a tratar de hacer un acercamiento lo más posible entre la profecía y el tiempo de la profecía. Solo que para que nosotros podamos llegar a ese punto es necesario que establezcamos algunos principios fundamentales. Para comenzar, diría yo, el que es estudioso debe entender que en el estudio como ciencia, como materia, existen una diversidad de tópicos. Esos tópicos clasifican el estudio en sí y permiten que los individuos o la persona que esté estudiando pueda dirigir todos sus esfuerzos a ese tópico o a ese tema en particular. En la profecía ocurre lo mismo. Hay distintos tipos de estudios de profecía dependiendo del camino que se quiera llevar. En nuestro caso particular, como hemos entrado al mercado persa de las profecías, tenemos que estar claro de estas herramientas que son fundamentales para darle sentido a las cosas. Normalmente me he fijado yo que cuando una persona habla de profecía es más ignorante que el ignorante. Y eso ya es complicado porque empiezan a hablar sandeces y barbaridades que ni quiera Dios. Digamos, por ejemplo, por poner un tema, agarrar uno de estos tópicos de profecía. Digamos, están las profecías mayas, que hasta el día de hoy todo el mundo se pregunta por qué no se cumplieron. Y entonces todo el mundo habla de los mayas, los coloca en un pedestal, pero a la hora de la profecía, pues todo el mundo se pregunta que qué pasó. Y nadie hasta el día de hoy ha podido explicar por qué supuestamente la profecía de los mayas y de otros, que no voy a mencionar porque no es el sentido, supuestamente no se cumplió. Obvio, no vamos a estudiar los mayas porque entonces no sería este el tema que hemos dicho que vamos a analizar, el tema de sobremesa. Pero solo traigo a colación
que tenemos un problema en la interpretación. ¿Y por qué se tienen problemas en interpretación? Todo, creo yo, surge a raíz de que no se entiende qué es la profecía. Después, cuáles son los elementos que componen la profecía. Según la gente normalmente solo cree que la profecía es lo que dice alguien o lo que quedó escrito en algún lugar, y eso es todo. Y a veces la profecía no es tan simple como lo creemos. No es que no hayan profecías simples, sí las hay, claro. Pero hay profecías tan complejas que demandan, denotan, advierten que debe darse ciertos parámetros. Por ejemplo, entiendo yo que la gente no sabe que una profecía tiene un tiempo de maduración. Tampoco saben que la profecía tiene un tiempo o un reloj que marca cierto tipo de sucesos previo a su cumplimiento. Mucho menos a veces saben que la profecía genera una jurisdicción o un determinado tiempo de ejecución o un determinado tiempo de administración. No se les ocurre pensar que la profecía necesita a veces elementos o ingredientes para que detone, para que explote, para que se cumpla, para que se observe. Como ven, estudiar profecía no es simple. No es que yo solo me siento y ya sé yo profecía. No, la profecía es una ciencia. Y esa ciencia denota y exige que las personas que se acercan a ella tengan cierto tipo de cultura profética. Entonces, nos encontramos, como pueden verlo ustedes, ante, diríamos nosotros, una serie de cuestionamientos fundamentales, una serie de requisitos, una serie de, diría yo, ¿cómo se llama? Aprendizajes que normalmente no los tienen las personas. La gente normalmente solo agarra algún texto, póngale el texto que usted quiera, de quien quiera, pues recuerden que hay un mercado persa, y van a ver que empiezan a decir un montón de cosas y un montón de cosas y un montón de cosas, y al final no se cumplió lo que dijeron. Y eso ha generado que muchas personas duden de la profecía. No dudan de la persona, dudan de la profecía. Y en el caso particular de Michel de Nostradamus, se ha dado un fenómeno últimamente bien interesante, que los expertos, los letrados, los conocedores, todo esto entre comillas, han agarrado la tendencia de que la profecía la aplican una vez que se da un suceso. Ocurre un suceso y dice, ah, sí, en las profecías de Nostradamus eso ya estaba profetizado en tal lugar. Entonces, después de la patada viene la mordida, como dice el dicho. Pero eso no es así. La profecía no está hecha para que después de que ocurran las cosas nosotros digamos así estaba profetizado. La profecía es antelación, es anticipación de las cosas. Entonces muchas veces una profecía no se cumple porque hay factores, requisitos o elementos que todavía no se han dado. Pero, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Por ejemplo, en el caso de los paulinos, de los pedristas, de los juancistas y otras yerbas, quieren agarrar la profecía y forzar que diga algo.
Y cuando uno fuerza las cosas a que digan lo que uno quiere que diga, ya uno anda mal. Recuerdo yo cuando era más joven que discutía yo con un hermano que tengo, que es mayor que mí. Él decía él, ¿verdad? Yo siempre puse eso en duda, que era estudioso de las escrituras y siempre teníamos a veces encuentros extraños, agarres diría yo, porque él siempre me salía con una locura, por lo menos para mí era locura. Él, como lo que estaba en boga es lo que agarraba como cosa sagrada. Entonces recuerdo yo que siempre venía con una locura. Por ejemplo, decía él que George Bush padre, que ya se murió, él era el anticristo. Después que el Papa Juan Pablo II era el anticristo. Después que Mijael Gorbachev era el anticristo, porque andaba una cosa manchada ahí en la frente. Y así, no podía aparecer alguien porque andaba con esa locura. Y yo siempre le decía que era esa locura. Y él siempre se molestaba conmigo porque decía que yo andaba mal. Y bueno, el tiempo me da la razón a mí que quien andaba mal era él. Entonces cuando nosotros queremos forzar a que el texto diga algo que no dice, o que no es el momento, o que no es así, el que anda mal es uno. Y ese es el problema que tenemos con todo tipo de profecía. Yo no soy experto en profecía, he estudiado un poco de profecía, no mucho, pero sí me llama la atención ver estas locuras, tanto en el mercado persa como en los guancistas, pedristas, paulinistas y otras hierbas. Esa no es la idea. La idea que nosotros queremos compartir con ustedes es que aprendan un poquito de profecía, un poquito de los elementos proféticos, un poquito de los tiempos proféticos, un poquito de los requisitos proféticos, un poquito del mundo de la profecía. Para eso nos va a llevar un buen tiempo, creo yo, tratar de amalgamar y solidificar esta estructura de la profecía. Pues bien, creo yo que no podemos nosotros empezar eh, a hablar de las profecías de Nostradamus si primero nosotros no damos una pequeña lectura al inicio de las profecías. Aquí tengo yo en un texto que me regalaron, creo yo, no sé si me lo regalaron o creo que lo fotocopié, si no estoy equivocado, ya no recuerdo, este viejo, este texto de las profecías de Nostradamus. Y este texto tiene la ventaja que las profecías están en, en la versión original, que es el francés, con una traducción libre al castellano. Bien, como dije, no podemos nosotros comenzar a estudiar a Nostradamus si no ponemos una base y utilizamos las herramientas que deben de utilizarse. Entonces creo yo que ah, previo a dar inicio a este estudio, vamos a leer un poco de la primera centuria para que podamos ir entendiendo en el mundo en que se mueve
o se movió en su tiempo Nostradamus. Dice aquí la centuria 1, el verso 1. Dice aquí, estando de noche sentado en mi estudio secreto, solo, reposado en la silla de bronce, la débil llama que brota de la soledad hace lograr lo que no debe tomarse en vano. Verso 2. Varía en mano puesto en medio de branco, moldea de la llama el borde y el pie. Un temor y una voz se agitan entre los débiles. Esplendor divino, cerca se asienta Dios. Ah, con estos dos versos de la primera centuria, estamos obligados nosotros a, a poner un contexto o a aclarar algunas cosas. La sola lectura de estos versos nos permite a nosotros ubicar ciertos elementos que nos van a servir y van a ser necesarios a la hora de interpretar algunas profecías de Michel de Nostradamus. Tanto el verso 1 como el verso 2 nos habla de cosas muy simbólicas y muy importantes. La primera, y que creo yo que es la que va a dirigir el resto de la historia, tiene que ver con dos elementos que rigen este tipo de estudios en los que Nostradamus estaba bien embuido. Entre el verso 1 y el verso 2 podemos nosotros identificar dos grandes ciencias que están ahí, que no se dicen, pero que están mencionadas indirectamente. La primera tiene que ver con el misticismo y la segunda tiene que ver con el esoterismo. El misticismo y el esoterismo son dos ciencias muy poderosas. Algunos las catalogan ciencias oscuras, otros las catalogan ciencias de poder y de fuerza. Y hay otras escuelas que las utilizan como caminos de enseñanza. El misticismo y el esoterismo ha sido, diría yo, utilizado por los grandes pensadores, estudiosos, versados, maestros, rabinos, y puedo seguir, puedo seguir, y puedo seguir, y puedo seguir. Medio mundo de cierto alto o mediano conocimiento ha utilizado estas grandes y poderosas herramientas, el misticismo y el esoterismo. Es más, se debate que la brujería, la hechicería, la cábala, y bueno, podría decir otro montón de ciencias o artes están impregnadas de ambos o de uno de los dos. Entonces ya tenemos el primer elemento compuesto por dos grandes brazos, el esoterismo y el misticismo, o el misticismo
y el esoterismo. Eso es fundamental entenderlo porque hay expresiones que va a usar él que a simple vista o a simple lectura podría creer uno que se refiere a una casa, un barco, un río, el agua, una enfermedad, sangre, y lo que nos está describiendo es otra cosa. Porque el misticismo está dividido en bajo, medio y alto. Pero no vamos a estudiar eso porque entonces no salimos del tema. Pero sí creo yo que es fundamental dejar clarísimo, 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 que el que estudia Nostradamus debe de saber un poco de misticismo y un poco de esoterismo, si no anda muy mal. Pero hay otra cosa que también nos llama a nosotros la atención, y es que él, dentro de los dos versos de la primera centuria, habla de una varilla en mano, puesta en medio de branco, dice aquí. Esto de varilla ya se refiere a otra escuela que estamos obligados también a observar a la hora del estudio. No sé si se van a generar alguna pregunta o alguna duda, pero haber entrado al mercado persa, como siempre he creído, nos va a llevar un montón de tiempo poder avanzar. Yo los invito a que nos escriban a laultimaiglesia@gmail.com, a que visiten nuestra página o nuestra web en laultimaiglesia.com. No sé si se ha generado claridad o hemos creado una tormenta de dudas con relación a este tema. Pero para no abusar del tiempo que ustedes tienen, vamos a dejar por ahora este estudio aquí. Lo vamos a continuar en otra oportunidad. Estamos interesados en compartir algunas herramientas que son fundamentales. No pretendemos ser sábelo todo, no es nuestro papel ese, pero sí nos interesa que se manejen algunas perspectivas claras sobre temas fundamentales, diría yo. Así que vamos a seguir continuando con el estudio de las profecías de Nostradamus, siempre dando las herramientas y explicando cosas que creemos que son fundamentales. De antemano agradecemos la atención que nos han prestado. Si tienen preguntas, inquietudes o dudas, pues los invitamos a escribir al correo electrónico laultimaiglesia@gmail.com. Sé que no va a ser simple, el que quiera estudiar, pues yo le recomiendo que se vaya preparando un cuaderno. Si puede conseguir las profecías de Nostradamus y tenerlas ahí a la par, pues mucho mejor. Y va a ser un camino largo, interesante, porque vamos a encontrar cosas que creo yo que otros no sabían. Así que nuestra intención es que usted aprenda y que usted se lleve un conocimiento que creemos nosotros fundamental
para lo que ha de venir. Muchas gracias.